Bueno, voy a tratar de explicar el concepto de reactivo limitante y como cuál es la lógica para resolver problemas que incluyen este concepto. Entonces, la definición que da el libro del Brown, Química, la ciencia central, es que el reactivo limitante es el reactivo que se consume totalmente en una reacción. ¿Y esto pasa por qué? Porque normalmente cuando tú tienes tus reactivos, pues no los echan en cantidades estequiométricamente equivalentes. O sea, tal vez agregan uno en exceso, entonces el otro, que es el que se consume totalmente, es el reactivo limitante. Se llama reactivo limitante porque limita que la reacción ocurra por completo. Entonces, normalmente en los problemas te van a dar concentración o te van a dar porcentaje en masa o partes por millón, algún tipo, o sea, no te lo van a dar directo, tal vez te lo dan nada más así en masa. El punto es que tú tienes que siempre pasar esas formas de expresar la concentración a moles, ya sea, bueno, lo tienes que pasar con la masa molar a moles, y yo me salto esos pasos porque ya eso es otro tema. Y tomo el ejemplo, es el ejercicio resuelto 3.19. Si es el ejercicio resuelto 3.19, página 101 del Brown, y dice que se añaden 75 moles de hidrógeno con 47 moles de oxígeno molecular para que suceda esta reacción que está aquí. 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de agua. Entonces, si a ti te dijeran que agregan 2 moles de hidrógeno y 1 de oxígeno, pues es muy obvio que se van a formar 2 de agua, pero te están diciendo que agregan 75 y 47, entonces lo que tú tienes que determinar es cuál se va a consumir por completo y cuál va a sobrar. El que se consuma por completo, como ya dijimos, es el reactivo limitante, el otro es el reactivo en exceso. ¿Y por qué es importante saber el reactivo limitante? Porque a partir de ese, o sea, a partir de los moles de reactivo limitante que se están consumiendo, van a ser los moles de agua que se van a producir. Entonces, yo recuerdo que cuando estaba en primer semestre, este tipo de problemas nunca me aprendí como una fórmula o algún procedimiento paso a paso que siempre funcionara. Siempre aplicaba algún tipo de lógica y con matemáticas y cocientes obtenía cuál era mi reactivo limitante. Yo recomiendo a veces mucho eso porque si es más fácil memorizar la lógica que memorizar un procedimiento. A lo que me refiero es que a lo largo del tiempo vas a ocupar esto en semestres más arriba y es más probable que te acuerdes de la lógica que te acuerdes de una sucesión de pasos. Entonces, se podría decir que hay dos lógicas, bueno, es la misma lógica, pero hay como que dos formas tal vez de verlo. Esta es la primera. Entonces, estos dos puntos indican, por así decirlo, la razón, o sea, el cociente, o pues sí, es la razón. Entonces, la razón moles de hidrógeno, moles de oxígeno es 2:1, ¿verdad? Por la reacción, que 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 de oxígeno. Entonces, idealmente siempre tienes que tener 2 de hidrógeno con 1 de oxígeno. Hay como dos caminos, ¿verdad? O sea, la respuesta a esta situación de 75 y 47 moles es que el reactivo limitante sea el hidrógeno o que el reactivo limitante sea el oxígeno. Y entonces haces una suposición, o sea, si el reactivo limitante fuera el hidrógeno, entonces los 75 moles que yo tengo tienen que reaccionar con 37.5. 75 entre 2 es 37.5, eso lo sacas por estequiometría. Y este sí es una situación posible, ¿por qué? Porque tú tienes 47. O sea, esto sí puede suceder que tus 75 moles reaccionen con tus 47, o sea, porque solo necesitas 37.5. Entonces, como es una situación posible, pues el hidrógeno es el reactivo limitante. Por otro camino, si el reactivo limitante fuera el oxígeno, entonces los 47 moles que tú tienes, o sea, estas que están como en amarillo son es la condición que tú tienes, o sea, es la condición real. Entonces tú necesitarías 94 moles de hidrógeno y tú solo tienes 75, si te das cuenta.
Aquí dice solo tengo 75 moles de hidrógeno. Entonces esta es una situación imposible. No sé si me voy a entender. Entonces haces como el camino para las dos posibles respuestas. Si el hidrógeno fuera el reactivo limitante y si el oxígeno fuera el reactivo limitante. Entonces esta suposición es de que si los 75 se consumieran, porque estamos suponiendo que este es el reactivo limitante, entonces necesito esto. Y en este caso, si los 47 se consumieran totalmente, o sea, si el oxígeno fuera el reactivo limitante, entonces necesitaría 94. De las dos situaciones, la que sea posible, pues es la que es verdadera. Y ya te regresas aquí donde el reactivo limitante es el hidrógeno. Esta lógica utiliza la definición mucho de reactivo que se consume totalmente en una reacción. Y bueno, esa es la lógica 1. Si para ustedes tiene como sentido, la pueden usar. Y una forma como de comprobar esto o de verlo en una tabla son estas dos tablas que pues son muy comunes, la verdad, en química general y en química del equilibrio. Es como una tablita de qué había antes, cuánto se consumió y qué había después. Para la lógica, la primera, de que el hidrógeno es el reactivo limitante, o sea, se consumen los 75 y se necesitan 37, te queda que el hidrógeno se consumió por completo, o sea, 0. Y del oxígeno sobraron 9.5. 9.5 moles de oxígeno no se consumieron. Para la segunda lógica, esta de aquí, de que el reactivo limitante es el oxígeno, aquí está esta tablita. Si el reactivo limitante fuera el oxígeno, entonces 47 moles de oxígeno se consumirían. Y para que esos 47 se consumieran, pues necesitas 94. Si tú 47 menos 47 da 0, pero 75 menos 94, pues da menos 19. Y esto no tiene sentido, porque si te estoy diciendo que un número positivo son moles que no se consumieron, entonces pues un número negativo son moles que se produjeron, y eso no tiene ningún sentido. Esa es la lógica 1. La lógica 2 es un poco más, a mí se me hace más sencilla, es la que yo utilizaba casi siempre, y es porque pues solo son fracciones, entonces siento que necesitaba menos tiempo. Lo que tienes que hacer es esto. Tú, no sé, bueno, ya han visto factores de conversión, ¿no? Y esto de aquí se podría llamar, sí, se podría decir que es un factor de conversión, pero pues también es una afirmación que la cantidad de moles de hidrógeno sobre la cantidad de moles de oxígeno es igual a 2 sobre 1. Estamos de acuerdo de eso, ¿no? Porque por cada 2 moles de hidrógeno pues hay un mol de oxígeno, entonces para que tu reacción ocurra completamente, los moles que tienes de hidrógeno sobre los oxígenos tienen que dar 2 sobre 1. Entonces tú, en vez de poner un 2 sobre 1, que es lo verdadero, pones tus valores reales. 75 sobre 47. Aquí están. 75 de hidrógeno, 47 de oxígeno. Y haces en tu calculadora la operación. Y a mí me salió 1.59 sobre 1. Esto significa que hay 1.59 moles de hidrógeno por cada mol de oxígeno. Lo voy a ajustar. Aquí está. Ya. Esto es tu situación real. Esta es como la situación, pues la más, la que se debe cumplir para que todos los reactivos se consuman. Y entonces, como hay 1.59, pero deberían de haber 2, o sea, 1.59 es menor a 2, esto significa que falta hidrógeno para cumplir con esta estequiometría. El hidrógeno limita la reacción. Espero que esto haya quedado claro, y si no, se puede demostrar que no importa si pones hidrógeno sobre oxígeno, puede ser oxígeno sobre hidrógeno, y en este caso es un medio. En vez de 75 sobre 47 va a ser 47 sobre 75. Si tú pones esto en tu calculadora te va a salir .627, que es lo mismo que .627 sobre 1. Aquí yo lo multipliqué por 2 para que se pareciera mucho a este cociente, que es el ideal. Perdón.
y solo fue para aplicar una lógica fácilmente. Esto significa que hay 1.253 moles de oxígeno por cada 2 moles de hidrógeno. Entonces 1.25 es mayor a 1. Entonces hay un exceso de hidrógeno, ¿verdad? Hay un exceso, perdón, de oxígeno. Aquí yo me equivoqué. Voy a hacer la corrección de una vez. Esto de aquí no está bien. Fue un error de dedo. De oxígeno. Este de aquí. Oxígeno y no de hidrógeno. Aquí está. Entonces estábamos en que por cada 2 de hidrógeno hay 1.25 de oxígeno, o sea, hay mayor a 1. Entonces significa que hay un exceso de oxígeno, no de hidrógeno. Y como hay un exceso de hidrógeno, un exceso de oxígeno, el hidrógeno se va a consumir por completo. Entonces, esta se podría decir que es la lógica 2. Y pues tú puedes aplicar esto del reactivo limitante para cualquier reacción. Nada más, siempre ten cuidado en que las cantidades que estén manejando son moles, no gramos, ni molaridad, ni algún otro tipo de concentración. Tienes que hacerlo todo en moles. Y eso sería todo.